Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a más una edición del webinar de Código para Desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Julia Díaz. Yo lidero la iniciativa de Código para Desarrollo en el BID y es un súper placer darles bienvenidas el día de hoy. Código para Desarrollo es la oficina de código abierto del BID. Nos enfocamos en tres grandes pilares: aumentar la oferta de herramientas de código abierto que son estratégicas para gobiernos de América Latina y Caribe, apoyar a estos gobiernos, a ustedes, a crear capacidades y entender cómo implementar estas herramientas y apoyar a nuestros especialistas del BID en implementar estas herramientas de código abierto en sus operaciones. Bueno, y ahora quería hablar un poco sobre inteligencia artificial, ¿no? Es una conversación que ven avanzando un montón. Tenemos una necesidad creciente en movernos mucho más allá de herramientas aisladas de inteligencia artificial y pensar en ecosistemas interoperables, ¿no? Y justo en este espíritu que tenemos la sesión de hoy, este webinar va a explorar cómo la inteligencia artificial puede conectarse estratégicamente con infraestructuras públicas digitales, como identidad digital, intercambio de datos, pagos, promoviendo interoperabilidad y la alineación con los principios de gobernanza públicas. Y para eso nos acompañan dos expertos increíbles, Daniel Abadi, que es el autor de la publicación que vamos a discutir hoy, es el jefe de tecnología y alianzas en el Centro de Infraestructura Pública Digital, CGPI, y lidera iniciativas globales de infraestructura pública digital e inteligencia artificial aplicada a gobiernos. Y nuestro queridísimo Arturo Muente. Arturo es el especialista senior en modernización del Estado del BID. Es quien lidera nuestra agenda de infraestructura pública digital, incluyendo inteligencia artificial, identidad digital, registros civiles, interoperabilidad de datos. Y para empezar, atejicemos el problema. Dan, adelante. Bienvenidos a esta sesión de 90 minutos. Vamos a intentar llevarla un poco sobre qué es este framework y vamos a dividir la conversación como en tres partes. Un poco de introducción, de dónde estamos y a dónde vamos, un poco el framework, a cuáles son los artefactos que viene a solucionar, y después de la teoría a la implementación, cómo implementar el framework en sus países. Y después Arturo y yo vamos a tener una charla, un poco eh, casi de entre casa, charlando un poco sobre la región, un poco de inteligencia artificial, un poco de los desafíos. Em, La primera parte la voy a saltear, que es la bienvenida al BID, que ya la tuvimos por parte de Julia, que lleva adelante este gran programa que tiene que ver con código para el desarrollo. Y la verdad es que el panorama hoy de DPI, de infraestructuras públicas digitales, es que tiene un montón de oportunidades. Digo, hay un montón de cosas por hacer. Y la realidad es que a veces, digo, yo siempre digo, cuando la discusión de inteligencia artificial y infraestructuras públicas digitales, inteligencia artificial ganó en la discusión porque es mainstream, y nosotros incluso terminamos todavía teniendo que explicar qué son las infraestructuras públicas digitales para mismas personas del ecosistema. Y aún si ustedes ven países avanzados como India, Singapur, Brasil, Uruguay, digo, todos los países de la región, digo, de México para el sur, independientemente de los avances, todos tienen un montón de desafíos. Todos tienen un montón de desafíos en mejorar los servicios al ciudadano, de mejorar los servicios internos para la administración y de construir esas cosas. Eh, y solo para hacer un recap, para los que no saben qué es una infraestructura pública digital, nosotros hablamos que una infraestructura pública digital tiene que ver con esos componentes reutilizables que permiten crear valor a través de la innovación pública y privada. Tiene que ver con la identidad digital y todo lo que eso permite, tiene que ver con pagos digitales, tiene que ver con intercambio de datos. E intercambio de datos puede ser intercambio de datos en tiempo real, como X-Road o una API, o un servicio que manda información del punto A al punto B, pero también puede ser intercambio de datos en una manera no en tiempo real, que puede ser una credencial verificable. Puede ser un certificado de nacimiento
en un PDF con un QR verificable. Eso también es intercambio de datos. Y vemos un avance gigante en la región en todo eso. Digo, si ustedes ven Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, eh, El Salvador, Jamaica, Brasil, México, digo, Trinidad y Tobago, Barbados, y así pues nombrar los 36 países de la región, todos están haciendo algo, todos tienen algo. El banco, el BID está empujando un broker regional de identidad digital, que también es un componente gigante. Vemos más y más oficinas de open source, de código abierto en diferentes países, como la que tiene Trinidad y Tobago. Creo que hay un montón de cosas para hacer, pero también un montón de desafíos. Hay cosas hechas y un montón de desafíos. Y la otra pregunta es, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? La verdad es que la velocidad con que viene todo esto, hace 2 años y medio estábamos chateando con ChatGPT y uno le estaba haciendo preguntas. Hace 2019 estábamos hablando con bots por WhatsApp o por Facebook Messenger que respondían de manera controlada y no eran tan inteligentes. Y hoy hablamos de agentes, que en realidad es un modelo de lenguaje que ejecuta algo y que muchas veces intenta predecir lo próximo que viene. La realidad es que no es inteligencia artificial general, no actúa sola, no decide solo, básicamente predice en base al pasado y trata de adivinar qué es lo que va a venir después y tiene un modelo bastante lógico de las respuestas. Pero también en eso empieza a haber un modelo de agregar eh, cosas, de conectarlo a nuestro calendar, de conectarlo a nuestro mail, de alguna manera empezamos a ver que hay algo que se llama MCP, herramientas. Somos como más de 250 personas en este chat, 366 de hecho. Estoy seguro que los 366, 365, todos alguna vez en el día de hoy usan la inteligencia artificial para algo. Para mejorar un correo, para responder algo, esta presentación está hecha 100% con inteligencia artificial, y ese es mi disclaimer. Todos, absolutamente todos hemos usado inteligencia artificial hoy, que ese es el cambio donde estamos. Todos, absolutamente todos, hemos conectado nuestras cosas de nuestra vida digital de este siglo a una herramienta de inteligencia artificial, aunque sea de manera de probarlo. Entonces, ese es el escenario donde estamos hoy. Un desafío gigante de modernizar la infraestructura del sector público en lo que es identidad, intercambio de datos y pagos, y de golpe con una herramienta que nos permite acelerar. Y entonces, eh, la pregunta es ¿por qué ahora, no? ¿Por qué empezamos ahora? Hablamos de por qué no nos podemos saltar. Digo, ¿por qué no podemos, como las otras veces en la vida, hacer ese salto de rana donde, bueno, no hacemos DPI y hacemos inteligencia artificial? Y la realidad es que la diferencia es que la inteligencia artificial funciona basada en datos y en qué tan estructural está tu infraestructura de datos y qué tan bien vos intercambiás datos. Y a la inteligencia artificial hay que conectarle cosas y eso tiene que ver con tus sistemas de atrás. Y eso va a generar una redundancia en los gobiernos en gastar más porque estás comprando 2 veces lo mismo. Por ahí compraste una inteligencia artificial buenísima, pero no tenés datos, que es como comprar una Ferrari y no tener dinero para el combustible. Eh, Perdés soberanía en decidir caminos de entender si compraste el vendor o el proveedor A o el proveedor B y quedás atrapado en ese proveedor y no puedes salir. Eh, y la idea de, bueno, salimos de acá y vamos a hacerlo basado en experiencias pasadas en el sector público, no funciona así. ¿Recuerdan todos cuando en 2015 blockchain venía a salvar el gobierno? Entonces, en esa discusión y habiendo aprendido de las historias pasadas, es donde estamos hoy. Tenemos un montón de camino recorrido. Eh, entonces, nosotros empezamos a pensar desde el Centro para las Infraestructuras Públicas Digitales cómo encontrar una manera de construir un puente entre lo que hoy estamos trabajando con los diferentes gobiernos alrededor del mundo en infraestructuras públicas digitales y en la adopción de inteligencia artificial de una manera productiva para el sector público, sea para mejorar el delivery de servicios públicos, sea para mejorar cómo la administración pública trabaja y empodera a sus empleados con más herramientas. Y para eso
Y voy a saltear la parte de preguntas porque creo que estamos extremadamente claros, salvo que haya muchas manos levantadas en el chat y nadie entienda nada. Y ante el silencio voy a tomar que no. Decidimos escribir un papel de visión de a dónde ir esto. Y si ustedes en este momento escanean ese código QR, van a ir al website, que está en español, pero tiene una versión que está en inglés, pero tiene una versión en español, que vamos a ver al final. Donde la idea de este framework es una manera de crear ese puente. Y, y ese puente lo, lo definimos en tres pilares. Eh, Dan, Sí, antes de empezar, tenemos una pregunta que es súper buena, que creo que bueno, van vamos a a preguntar, responder antes. perfecto. De Luis Alonso, él pregunta, ¿la inteligencia artificial en infraestructura pública digital podría comprometer la seguridad y privacidad al centralizar datos sensibles y aumentar la superficie de ataque? Ok, la respuesta es depende. ¿Cuánto tu infraestructura hoy está expuesta a la superficie de ataque? Digo, el 90% de los gobiernos están usando inteligencia artificial como un canal de comunicación. Es como la frontera. Antes interactuabas con una aplicación móvil, ahora interactúas con un chat de WhatsApp. Y después ese chat o esa aplicación están conectadas a cosas detrás. Digo, la, no, es una falacia de que vos toda tu información la subís a la inteligencia artificial. Eso bueno, es de un mundo que ya casi no existe, es de principio de este siglo. La realidad es que el cambio de paradigma, uno está conectando cosas. Entonces, la diferencia en cuán seguro está, nada cambia a lo que hoy tienen los gobiernos. Digo, hoy los gobiernos tienen que seguir con sus políticas de ciberseguridad, tienen que seguir con sus normas de seguridad, con tratar la información personal y de forma sensible de acuerdo a las leyes de cada país. No es que de golpe tenemos algo moderno y todos fingimos demencia y las leyes no aplican. Digo, las mismas leyes de protección de datos tienen que seguir aplicando si las leyes requieren un update en caso de que los países lo consideren, pero nada de eso cambia. De hecho, por eso es importante entender que uno a la inteligencia artificial le construye un montón de cosas y parte de este framework tiene que ver con esa parte de tener cierto control a lo que tiene que ver con qué es un modelo de inteligencia artificial. Porque así como, y voy a volver para atrás un minuto, hablábamos de qué es un agente, los agentes predicen en base al contexto. Digo, cuando ustedes escriben un agente o usan un agente y le dicen, no, hola, vos sos mi agente para ayudarme a responder mails, eso es un prompt. Y eso uno está definiendo un marco en el contexto en el que va a funcionar el agente. Si ustedes le dicen a la gente, conectate al Gmail, hay una decisión propia de un humano diciendo conectate y accede a esta información. Entonces, lo que hay que generar son los procesos donde los humanos definamos a qué información se accede. Sigo. Ok, siguiendo con esa pregunta, empezamos a armar este framework con esa idea. Entonces, la idea es que el framework tiene tres pilares básicos. Bloques, que son componentes reutilizables, que un bloque podría ser un tool o un MCP, pero ahora son bloques. Workflows, que básicamente orquestan los casos de uso y te dan control, y agentes, que son como la parte más de arriba, que es la parte, la capa realmente de inteligencia artificial que ejecutan workflows. ¿Ok? Si quieren lo pueden pensar como que los workflows, los bloques son los ingredientes, los workflows son las recetas y los agentes son los chefs que ejecutan las recetas. Y esa es como una gran analogía de cómo hacer esto. Eh, los bloques son básicamente, tienen que ser minimalistas, reutilizables, se pueden componer y se pueden mezclar y tienen que ser gobernables. O sea, pueden hacer una cosa y una cosa bien. Y esto es también un espíritu muy del mundo de API, del mundo de infraestructuras públicas digitales, donde tenés un bloque que hace una cosa y solo una cosa bien. Y para generar esa definición, nosotros definimos los bloques en bloques fundacionales, que son propios de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como en esta call, traduce lo que yo digo en mi español rápido argentino y pido disculpas a cualquier idioma, y eso es 100% una traducción.
La inteligencia artificial es la que hace que podamos leer un PDF y llevarlo a texto, es la que hace que un texto lo vayamos a audio o un audio a todo, o puede clasificar esta imagen, o puede hacer un resumen de esto que lo van a recibir en sus correos en caso de que haya un agente escuchando esta call, como lo vi en el listado de asistentes. Todas estas son funcionalidades propias de la inteligencia artificial. Estas y más, ¿no? Digo, acá estoy listando 6 solo para que visualmente sea atractivo. Y después definimos bloques sectoriales que permiten tener más contexto, que puede ser conectar un servicio que desarrollamos interno, que puede ser conectar un software libre que usa o un software propietario, como hacer la elegibilidad de un servicio o verificar la identidad o identificar duplicados o identificar fraude o hacer una clasificación en un mapa o tener una decisión a apoyar clínicas. Digo, cualquier cosa que tenga que ver con un contexto básico de un vertical o en un caso de uso, que no es propio de la inteligencia artificial, sino que es como una herramienta que vamos a buscar y traemos, lo definimos como un bloque sectorial. Y esos son como diferentes universos de ingredientes. Esos ingredientes los metemos en un workflow. ¿Por qué un workflow? Porque como los agentes y la inteligencia artificial vive de la predicción, cuando la inteligencia artificial o los agentes deliran o tienen delirios porque les falta contexto, eso tiene que ver con que falló en predecir qué es lo que va a venir. Si yo tengo un servicio y digo, bueno, tengo un agente que me va a dar de alta en un beneficio social del gobierno. Y el agente va a inventar los siguientes pasos después de pedirme mi nombre y mi apellido. Si yo no le explico que no, mira, tenés que identificar a la persona, después tenés que hacer esto, después lo tenés que elegir, después tiene que ir intercambio de datos y después recién ahí le pagás. Toda esa definición en los cuales los gobiernos son muy buenos en definir los procesos, es la idea de crearle un marco que te permita a vos decir, no, mira, lo identificás, pero acá lo identificás, pero en realidad, para validarlo, acá tiene que haber un humano en este loop, entonces vos no podés avanzar como un agente si un humano no lo aprueba o no lo aprueba. O acá tenés que meter algún safeguards que te permita no tener un bias, o no discriminar, o incluir. Digo, toda esa cosa vos podés crear una receta para que después un agente lo ejecute. Eh, y eso lo podés hacer de una manera como muy técnica hoy, es en código, usando un lenguaje de programación, que es la parte uno. La parte 2 que es la que más me gusta a mí, que hoy hay herramientas open source o pagas que no necesariamente tenés que saber programar para poder construir esto, pueden ser OpenFN, N8N o Perfect, que vos podés diagramar tu workflow y ejecutarlo sin escribir una línea de código, que a mí para el sector público me parece de lo más revolucionario, al menos para hacer pilotos, porque cualquier persona sin tener un skill de programación puede hacerlo. Y después lo nuevo, que esto es como muy, muy, muy de borde, tiene que ver con los skills. Estas cosas que empezamos los últimos 3 meses hablando de skills, que uno puede empaquetar dentro de un skill, un workflow para que tener, no sé, tengo el skill de ser un verificador de beneficios sociales, entonces vos definís cómo ese verificador trabaja también para tener cierto control. Y todo tiene que ver con aportar control, porque estamos en un escenario donde estamos dejando cosas al azar, que es básicamente la predicción, y estamos buscando tener ciertas cajitas de control hasta que entendamos bien cómo funcionan los modelos del lenguaje, los cuales no desarrollamos. ¿Ok? Eso me da el pie para ir a los agentes públicos. Y un agente tiene que ver con que ustedes dicen, bueno, este es un agente, pero también nosotros entendemos que los agentes pueden ser 100% autónomos, o sea, interactúas con un agente por WhatsApp. Pueden ser híbridos. Híbrido significa que interactúas un poco con un agente, pero después interactúas con un humano. Y vos podés usar el WhatsApp, y después levantar el teléfono, llamar al call center y seguir con un humano del otro lado o ir a una oficina pública. Y después entendemos que va a haber personas que trabajan en el sector público que usan agentes para atender a las personas. ¿Ok? Y eso es como, si quieren, la parte más de arriba de inteligencia artificial, que ejecutan los diferentes workflows que son recetas y puede haber
N cantidad de workflows. Y después esta discusión de qué modelos de lenguaje eligen. Eligen modelos grandes como Claude, OpenAI, modelos más pequeños que tienen menos consumo de tokens y si ustedes no están haciendo ciencia de datos, la verdad que un modelo pequeño está ok. Eligen modelos open source que lo quieren hostear internos. Hay un montón de variedades ahora para eso. Pero la idea de hacer la abstracción de tener un workflow por afuera de los modelos, a ustedes les permite ser libres, ir cambiando de modelos cada vez que quieren y no estar casados con ningún modelo. Y eso también se va a ajustar a sus presupuestos. Eh, la siguiente parte es como empezamos a imaginar los bienes públicos digitales como bloques. Entonces, cosas que hicimos en el sitio fue tomar todos los bienes públicos digitales y leer la documentación que tienen en GitHub. De hecho, si ustedes entran acá, pueden ir a los GitHubs de todos los bienes públicos y empezamos a obtener qué podríamos conectar a los agentes hoy. Tipo, tienen OpenCRSV, que es registro civil, Mojeloop, HSS, OpenSPN, registros, OpenStreetMaps. Entonces empezamos a hacer todo este ejercicio en- de qué se puede conectar, qué falta, qué no, la documentación nos permite. Y acá sacamos un poco las credenciales verificables, que hoy están muy de moda, X-Road. Y después hicimos un ejercicio de qué tan compatibles con MSP, que es lo nuevo que hoy todos escuchamos. Y entonces acá fuimos listando quiénes de todos los bienes públicos digitales están listos para MSP. Y de ahí nos fuimos, hicimos un ejercicio con los safeguards de las Naciones Unidas. La realidad es que esto es 100% una idea de entender, bueno, pero ¿cómo nos cuidamos? Digo, voy a la pregunta inicial de, bueno, pero la inseguridad, la data, ¿cuánto puede haber filtrado? Entonces, hicimos un trabajo también leyendo la documentación de safeguards y planteamos un ejercicio teórico, esto no es real, pero es una sugerencia de las Naciones Unidas, de cómo construir todas las funciones o todas las reglas que tiene el marco de safeguard de las Naciones Unidas en un MSP, para que si ustedes tienen un workflow, ustedes pueden invocar servicios para evitar discriminar, evitar excluir, ser más inclusivos. Entonces, esto también lo tiene en el website, y yo voy a volver a la presentación para no descontrolar todo esto. Eh, y voy a frenar acá y escuchar preguntas porque puede ser que haya un montón o puede ser que esto sea un error. Hay Eh, un ok, montón. hay cuatro, tampoco hay un montón. Algunos ya respondemos, pero quizás empezamos por Marcos Pacheco, que pregunta si lo ves viable para países en desarrollo construir sus propios modelos fundacionales para infraestructura pública digital, o las recomendaciones realmente integrar las capas de inteligencia artificial de proveedores privados o más grandes como OpenAI, Cloud, sobre la infraestructura estatal. Depende de la capacidad. De vuelta, yo creo que para mí el tema de soberanía tiene que ver con sobre capacidad, no tiene que ver con los datos, tiene que ver exactamente de cuánta capacidad tenés para hacer las cosas. Creo que depende de cada país. No, no es mi posición recomendarle a un país una cosa A o una cosa B. Si yo estuviera en el lugar sentado en la silla de un país, que por suerte no lo estoy porque es un trabajo extremadamente difícil y lo respeto un montón, creo que trataría de hacer las cosas que me permite mi presupuesto y mi capacidad humana de personas. En un pragmatismo, sí, algunos países van a ir por licencias comerciales. La realidad es que son muy pocos los que pueden desarrollar un modelo de lenguaje. Digo, todo el mundo dice, bueno, la soberanía, inteligencia artificial. Inteligencia artificial son cinco capas, dice el CEO de NVIDIA, ¿no? Digo, energía, infraestructura, conectividad, todo, aplicaciones, chips. ¿Quién desarrolla chips? ¿Desarrollamos chips? No. ¿Tenemos energía? Ok, sí.
¿Ok? ¿Tenemos infraestructura? Sí. Pero, pues, entonces, desarrollamos un modelo de lenguaje, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de mantenerlo, ¿cuál es el costo? Entonces, creo que todas esas son esas preguntas que hay que hacerse. En el medio, tenés que seguir atendiendo a las personas. Entonces, creo que es un balance planeado. Creo que hay modelos open source que puedes probar sin necesidad de caer en las grandes soluciones comerciales, en especial porque para el sector público no necesitas un gran modelo de lenguaje para atender a las personas. Digo, vos podés tener millones de agentes chiquitos que hagan una cosa bien, que usen un modelo pequeño, open source, y probar, y después tener una decisión. Creo que lo importante de tomar decisiones es tomarlas en base a experiencia y datos. Eh, por ahí, el paso inicial es tomar una solución más open source solo para probar y entender cuál es el camino. Y después, por ahí, el camino es sí, vamos al comercial, por ahí el camino es no. Eso dependerá de cada país. Pero creo que lo importante, creo que hay cosas alternativas para probar y tomar las decisiones correctas. Y Dan, aquí Julio César, tu compatriota de Argentina, creo que ahí tiene algunas dudas eh, del camino entre desarrollo interno, la adopción de código abierto y la contratación de soluciones propietarias, ¿no? Lo que él menciona es que hasta dónde es confiable la entrega de base de datos a plataformas en manos de privados y por qué un Estado debe desarrollar su propio sistema. Un poco ahí sobre soberanía digital. Total, creo que lo interesante de esta época es que no estamos hablando de entregar las bases de datos. Digo, si ustedes piensan los bloques, eh, del lado técnico es un microservicio, es una API. Y un microservicio puede empujar una cantidad de datos de manera controlada. Digo, si ustedes piensan en Aadhaar, que es la identidad en India, el servicio de Aadhaar solo responde, si la persona es la persona, responde un sí o un no, no responde ningún dato personal. Eh, entonces, la idea de uno tener un servicio al cual un agente puede hacer una consulta y el servicio controlado responda sí y no sin empujar datos, eso es súper interesante. Digo, sí es revolucionario al escenario donde estábamos 5 años atrás, donde decíamos, bueno, vamos a la nube y subimos toda la data y procesamos toda una información en la nube. Eso re quedó atrás. Eh, Se volvió más barato, que también es un tema súper interesante. Para mí, esa parte de atomicidad de tener un servicio y poder controlar exactamente lo que te doy, creo que es súper interesante para los gobiernos. Creo que es algo que no tuvimos. Yo no tuve cuando estaba en el Estado. Ahora creo que es mucho más divertido. Dan, y ahí, aquí tenemos también un par de preguntas sobre los servicios de CDPI. Y ahí creo que hay un poco un malentendido que ustedes son dueños de las soluciones de código abierto que presentó y quieren todos conectarse con tu plataforma. No, Entonces, creo ok, que si puedes explicar un poquito de esa es solución de así, código abierto y perfecto. el framework. Ok, CDPI, yo olvidé decir en inglés, que diga largo. Nosotros somos una organización pro bono que proveemos advisory técnico a los países en infraestructuras públicas digitales y también un poquito con inteligencia artificial ahora, pero ahí tenemos tres reglas extremadamente claras. Una es no le cobramos a los gobiernos nada, ni un centavo. Dos, somos neutrales en cuanto a la tecnología, no empujamos nada de tecnología. Y tres, no empujamos ningún vendor, ningún proveedor. Somos neutrales en cuanto a proveedores. El mejor lugar para que ustedes puedan encontrar las soluciones de código es en el sitio que tiene la Oficina de Código para el Desarrollo, que tiene un gran catálogo de bienes públicos digitales, donde Julia puede decirles la dirección de Internet y ustedes acceder a eso. Eso es el mejor repositorio que hoy hay en la región. Después, fuera de la región, pueden ir a la Alianza para los Bienes Públicos Digitales, DGPA, Digital Public Good Alliance, y ahí tienen el registro entero de los bienes públicos digitales. Eh,
Nosotros felices de darles advisory técnico pro bono en cualquier tipo de infraestructura, pero nosotros no somos dueños de ninguna solución ni queremos serlo. Y aquí tenemos otra pregunta más enfocada en políticas para fomentar la digitalización de los servicios y la implementación de AI en infraestructura pública digital. Creo que hay más allá de privacidad de datos y más una política que fomente en los estados y municipios el uso de esas tecnologías. Si hay un modelo global o un país que lo haga bien. Mm, No, y la pregunta es, ¿necesitamos? Porque, ¿qué estamos intentando hacer de diferente que no sea dar un mejor servicio a los ciudadanos? O hacer más eficiente a nuestros equipos en la administración pública para que ellos puedan trabajar. Entonces, creo que por ahí, y esto de vuelta, depende de cada país y es su soberanía discutir cómo quieren tratar la protección de datos personales, si hay un espacio o no para mejorar esa legislación. Eh, la otra vez, hace unas semanas, hablaba con una representante de la Cámara de Diputados de la Argentina. Y la discusión con esta persona era, bueno, hay que regular la inteligencia artificial, ¿sí o no? Y yo le digo, bueno, pero ¿qué parte? Eh, entonces, acá es lo mismo, ok, ¿cuál es digo, qué de lo que hoy tenemos como norma no está cubierto? ¿Entendés? Y nada, de vuelta, vuelvo a lo de antes, nada de que porque esto es nuevo, no hicimos locura y no inhabilita nada de lo que teníamos antes. Creo que hay oportunidades de mejora, creo que hay oportunidades de hacer cosas más eficientes, creo que hay oportunidades de fomentar la innovación, pero también hay un montón de salvaguardas, está buscando la palabra en español, que nos protejan a todos en caso de que algo no esté ok, o o de que haya un algoritmo hecho por humanos que nos discrimine, porque no es que la inteligencia artificial viene a discriminar, es como la misma regla de cuando hacíamos un software. No es que el software discrimina, es que alguien puso los dedos mal. Esto es exactamente igual. Creo que he respondido, ¿no? Y ahora, la verdad, en el susto tengo una pregunta a Arturo. Arturo está acá. Marco Pacheco tiene una pregunta. Quería dar un paso atrás. En países con una base de datos pública precaria o fragmentada, como ocurre en varias regiones de Centroamérica, intentar implementar inteligencia artificial puede parecer un salto al vacío. Desde la perspectiva del BIP, ¿cuál es el bloque fundacional mínimo e indispensable que un Estado debe sanear antes de integrar la inteligencia artificial para evitar que la tecnología simplemente automatice el caos institucional? Y lo mismo, ¿se deberían personalizar herramientas como Airtable o es mejor open source? Bueno, gracias, Marco, por la pregunta. Ah, nosotros creemos que la inteligencia artificial al final del día es una tecnología que está basada en datos y por lo tanto la calidad de los datos es primordial para garantizar la calidad de las recomendaciones o de los resultados de la aplicación de esta tecnología. Muy parecido a lo que ya había comentado Dan. Entonces, si hablamos de bloques mínimos a ese nivel, yo te diría que el tema de calidad de datos que alimentan o que la calidad de los datos que están en las bases de datos que alimentan, usando la nomenclatura que está usando el Centro para DPIs, eh, eh, para, ¿cómo se dice en español? IPDs. PDPI. eh, 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 Detrás de esos bloques de inteligencia artificial o detrás de esos workflows de inteligencia artificial tiene que haber un nivel de calidad de datos pues lo más óptimo posible, ¿no? Y como bien mencionas, y yo diría que no es solo un reto en Centroamérica, yo la verdad lo diría que es un reto de la región, el tema de trabajar la calidad de los datos bajo un esquema homologado, transversal, homogéneo, que incluye la adopción de algún tipo de marco de referencia de gestión de datos,
que ayude a entender el ciclo de vida de los datos y mejorar su calidad es indispensable. Porque si no vamos a tener lo que estaba contando Dan, vamos a tener bloques de inteligencia artificial que alimentan flujos de inteligencia artificial, que usan agentes de inteligencia artificial que están basados en datos que pueden estar sesgados o que pueden ser incompletos o que pueden terminar generando, como bien decías tú en tu pregunta, más caos que orden o eficiencia. No sé, ahí Dan, si quieres agregar algo. No, es perfecto. La realidad es que tenemos que hacer la tarea. Esta no es una era donde nos vamos a saltear de vuelta lo que hay que hacer. Sorry, sé que es extremadamente duro lo que digo, pero esa es la verdad. Inevitablemente, inteligencia artificial usa datos. Eh, la verdad es que técnicamente nos preparamos toda nuestra vida de lo que es gobierno digital para este momento. Es eso, digo, lo vas a conectar. Y en el momento que te des cuenta que dijiste no, no lo hacemos, es tarde. Es tarde porque si pones malos datos, vas a tener malos resultados. Eso es dato, básicamente, la redundancia, digo, es un hecho. Eh, no hay otro outcome. Digo, pruébenlo, tomen cualquier agente, denle data mal y va a estar mal. Am, Ahora una pregunta para los dos, de Donatas Rodríguez. Quiere saber cómo cada una de las organizaciones pueden apoyar a las organizaciones públicas en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Del lado de CDPI, podemos ayudarlos en su estrategia de DPI y cómo conectarlo a, a sus agentes, a cómo definen sus workflows. Pero el paso uno es tener, aunque sea uno de los bloques de DPI que con el que construir. 100%. Eh, Creo que eso es un paso inicial. Bueno, tal vez un poquito más general, porque pues, el banco puede apoyar en muchas de estas partes, pero ya tenemos ejemplos en la región de colaboración entre el Centro para DPIs y el banco, en el que estamos apalancando la capacidad que tiene el centro para hacer desarrollo ágil de estas soluciones y desde el banco apoyar a las instituciones públicas a escalarlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un espacio no menor de colaboración que puede permitir justamente la adopción ágil de estas herramientas, como dice Dan, con cierto, digamos, nivel de cimientos, ¿no? Andamiaje, digamos, institucional sobre el cual se construyen. Gracias, Arturo. Y aquí tiene una pregunta de Martín Olivera, de Argentina, que creo que para mí, la verdad. Él pregunta, los proyectos de open source han crecido siempre equilibrando código, gobernanza y comunidad. Estos proyectos que promueven, tienen iniciativas de generación de comunidad. Eh, Te menciono que los proyectos específicos de código abierto que Dan compartió son todos bienes públicos digitales, certificados como bienes públicos digitales, que significa que tienen como requisito tener una comunidad activa. Entonces, sí, esos específicos que están en la presentación, sí tienen una comunidad bien activa y no solo una comunidad, pero un mantenedor principal que lo está apoyando activamente el producto. Eh, Tenemos varias preguntas, pero quizás continuamos con la presentación para garantizar que tenemos tiempo y al fin termino las preguntas que están. Dale, perfecto. Entonces, empezamos de por qué vimos el framework, volvemos. Tres componentes: ingredientes, bloques, recetas, workflows, el chef, el que ejecuta, que son básicamente los agentes, ¿ok? Y esa es la teoría. Y la realidad es que lo que buscábamos con el paper hasta febrero era tener una parte teórica. Es como decir, bueno, este es un marco de visión, no queremos imponer nada, digo, creemos que el mundo va para ahí, creemos que el sector público tiene que ir para ahí,
El paper tuvo como una revisión de un montón de personas del ecosistema, de bancos, organizaciones públicas, organizaciones privadas, hyperscalers, digo, grandes proveedores de cloud, no, o sea, hubo mucha discusión y de vuelta. Una de los comentarios que tuvimos en las rondas finales antes del Summit de Inteligencia Artificial en Delhi era, bueno, y esto viene, la pregunta la hizo el Banco Mundial. Ok, el paper está ok, se entiende, es clarísimo. Ahora, ¿qué pueden hacer con esto? O sea, ¿cómo lo llevas desde la visión a... Si un país viene y te dice, bueno, ¿y qué hago? Lo cual es un dato súper válido. Entonces, lo que empezamos a trabajar de febrero a abril fue en cómo pensar, cómo hacer un proceso de implementación de esto y después empezar a construir ciertas herramientas que permitan visualizar mejor qué es un workflow y qué es un bloque y dar un ejemplo. Entonces, eso es donde los voy a llevar ahora. Eh, ¿O no? ¿O sí? Ok, entonces, si ustedes toman este QR, pero si ya están en el sitio pueden ir directamente. Hicimos como una especie de playbook o de guía, como implementar con diferentes pasos, con 9 pasos, que nosotros creemos que es importante que todos tienen que hacer como para poder implementar esto, ¿no? Eh, Hay una condición de entrada. Esto no es gratis. Y esta es parte del primer comentario de qué hacemos con los países que no están tan desarrollados. La realidad es que para avanzar con este framework tienen que tener estas 5 cosas. Tienen que tener a alguien que sea responsable del servicio. Inevitablemente necesitan a alguien que sea dueño de la parte de inteligencia artificial. Tienen que tener una base administrativa y legal clara. Tienen que tener mecanismos de rendición de cuentas. Claramente, si hay una disputa, hay un problema. Si yo uso un servicio basado en inteligencia artificial y no me lo dan y me pasa, ¿entendés? Digo, me discriminan. Tienen que tener un equipo atrás. Esto no es solo hacer, es mantener. Lo más difícil en el sector público, y ustedes lo saben, y yo lo aprendí, no es el día que lanzás las cosas, es el día después que lo tenés que mantener. Y sobre todo, tienen que tener al menos un carril de DPI implementado. Tienen que tener o identidad digital lista, o intercambio de datos, o pagos, o credenciales verificables, o algún bien público digital deployado, algo que a ustedes les permita construir sobre eso. Si no tienen estas 5 cosas, y en especial la parte de DPI, mi recomendación es que no tienen que estar acá, tienen que estar construyendo los DPI para después llegar acá. Pero supongamos que tienen construido todo esto, al menos un bloque. Entonces, nosotros lo que hacemos son 3 pasos. Hay una fase de diseño, donde a todos les decimos, tenés que empezar por diseñar el caso de uso. Tenés que diseñar la trayectoria o el journey, no encuentro palabra en español que sea más feliz que journey, que sea la trayectoria del usuario o el camino del usuario y los canales. ¿Por qué los canales? Porque es importante no dejar a nadie atrás. Es importante no hacer esto porque tenés un teléfono inteligente de $1000. Es importante entender, ok, tenés diferentes maneras de hacer la entrega del delivery. Ok, algunas personas van a acceder por un teléfono inteligente, otras van a acceder por un mensaje de texto o por una llamada. Digo, una de las grandes herramientas de inteligencia artificial en la India, que tiene que ver con el sector de la agricultura, es 100% por voz. Alguien llama, interactúa con un agente por voz y el mismo agente hace de voz a texto y ejecuta por atrás. O alguien va a ir a una oficina física, entonces hay que definir los canales. Después uno tiene que hacer la tarea de, ok, para este caso de uso, identifico cuáles son los bloques, cuáles son las dependencias, cuáles son las dependencias de API, cuáles son los bienes, qué es lo que necesito. Después tienen que definir gobernanza, safeguards, los controles humanos en el proceso. ¿Ok? Tener bien claro, bueno, pero ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si no se lo di? ¿Qué pasa si alguien tiene que aprobar, alguien no tiene que aprobar? ¿Alguien puede acceder a un derecho que no le corresponde? ¿Alguien tiene que acceder a un derecho que no le estamos dando? Todas esas cosas de lógica de negocio que solo saben ustedes, que ya lo hacemos en el mundo no inteligencia artificial, ¿no? De vuelta. Las mismas cosas que aprendimos en el pasado aplican para acá. Entonces, eso es la parte de diseño. Una vez que está todo eso y que tienen diferentes productos, todo esto está en el website, obviamente. Vamos a la fase de construcción. Diseñan el workflow y definen el workflow. Pueden definir si lo quieren hacer en código, si quieren usar una herramienta de open source de no código como N8N, Perfect o OpenFM.
definen el agente público, definen los idiomas, los canales, tal vez quieren que hable en español, pero quieren que hable en alguna lengua de las comunidades de los pueblos originarios, quieren que hable en portugués, quieren lo que quieran, definen esas cosas, definen métricas. Las métricas son súper importantes porque es después lo que te permite ir a la fase siguiente que les voy a dar. Y después lo deployan, lo integran, lo implementan y después empiezan con la parte más difícil que es pruebas y validación y después ajustes finos. La parte más importante de un agente es validar, es usarlo y es ajustar. Vuelvo a la parte de contexto. Hay un montón de cosas que te la va a dar el workflow. Hay un montón de cosas de experiencia de usuario que te la va a dar como la usan las personas. Hay un montón de cosas que van a acomodar o ajustar en base a sus usuarios, porque todos nos relacionamos de una manera extremadamente diferente con los servicios, con el servicio público. Y esa diversidad va a hacer que ustedes tengan un mejor modelo, por decirlo de una manera, para atender a las personas. Estoy viendo el tiempo. Ok. Dicho eso, simulador interactivo, si escanean este código QR gigante, van a ir a la versión en español, que puede ser un horror o no, pero en la versión en español, siguen viendo mi pantalla. Asumo que sí. Perfecto. Ok. Entonces, van a entrar al simulador de servicios y se van a encontrar con un simulador. Nuestra siguiente etapa a esto es construir un sandbox en vivo, donde ustedes realmente puedan deployarlo. Pero obviamente todavía no tenemos tiempo. Pero entonces los voy llevando por los 9 pasos que vimos. Entonces, imagino que tengo un responsable legal, tengo un equipo y tengo al menos algún bloque. Digamos que tengo, no sé, identidad digital y pagos o intercambio de datos. ¿Ok? Después elijo el caso de uso y aquí hicimos un ejercicio donde listamos algunos casos de uso al azar porque nos divertía. Eh, Tomamos regiones, entonces está América Latina, el Caribe, si quieren pueden ir a África, África Oriental. Dependiendo de los idiomas fuimos cambiando cosas, tiene incluso Europa. Pero vamos a América Latina y tiene algunos sectores. Algunas cosas todavía están en inglés, no puedo creer. Y entonces supongamos que tomamos, no sé, eh, una inscripción a un beneficio de servicios sociales. Y de vuelta, esto es un ejercicio teórico, pero solo para mostrarles una idea de todo. Entonces definimos el caso de uso. Entonces, acá después les dicen, bueno, hay que hacer el recorrido, y acá decimos, bueno, el ciudadano se autentica, la guía recopila, y hay como pasos. Ustedes pueden agregar más pasos, pueden quitar pasos. De vuelta, es una idea jugar aprendiendo, es un simulador. Y una vez que definimos esto, para mí esto está ok, vamos a safeguards y decimos, bueno, tiene que haber consentimiento del usuario, tiene que haber manejo de datos personales. Entonces, supongamos que tenemos todo, pero no tenemos umbrales de confianza establecidos, dejémoslo. Hay toda una explicación de por qué y cada vez que tengan dudas los lleva a los diferentes pasos. Después canales, vuelvo, dejar a nadie atrás, dejamos WhatsApp, pero también quiero, no sé, quiero una app móvil y quiero un kiosco. Y supongamos que tenemos estos. Después vamos a los bloques. Y acá tenemos bloques fundacionales, ¿no? Imagino que quiero una imagen porque por ahí la persona me manda una imagen y la tengo que interpretar. Y después tengo sector específico. Entonces acá pueden elegir algún bloque de los diferentes que, ¿se acuerdan que habíamos hecho ese ejercicio antes? Entonces acá ya vienen algunos preseleccionados, pero supongamos que como esto es América Latina, también tienen PIX, tienen mi Argentina, GovR, la cédula de Colombia, clave única, llave MX. Supongamos que vamos a hacer esto en Argentina, y después pueden agarrar algunas cosas de safeguards, entonces dicen, bueno, quiero agregarle bloques de esto. Entonces una vez que tienen así elegido los bloques, que son los ingredientes, van a la receta, y acá les explica cómo construir una receta. Tienen el agente, el workflow, que usa todos estos bloques, ¿no? Y acá pueden elegir un código si tuvieran que codear, o si quieren llevarlo a OpenFN, que es una herramienta de no código, ustedes podrían copiar esto y pegarlo en OpenFN y técnicamente les crearía el flujo. ¿Ok? Y al final configuran el agente, y acá pueden venir el agente y decir, bueno, el agente lo quiero en español, y lo quiero en otra cosa, le pueden poner un nombre a la gente, entonces le vamos a poner botvid, y quieren que esto se escale en caso de problemas,
a un centro de llamadas y qué modelo quieren usar. Y acá listamos algunos modelos porque me parece que está ok, tienen los típicos de los vendors grandes, OpenAI, Anthropic, Google, pero también tienen modelos abiertos, modelos chicos, modelos open source, no sé. Vamos con GMAB, que es open source de Google, y después, listo, fin. Servicio completado, y acá les dicen, bueno, requisitos previos 3, che, de gobernanza te falta algo, fíjate que si no tenés esto, batata, bloques, se podrían descargar el IAM para jugar, y después acá te dice, esto no es un servicio desplegado, muchas cosas, se ejecuta un piloto, te da unas recomendaciones y después te lleva a la guía de implementación, que es lo que vimos antes, donde ustedes pueden ver básicamente todos los pasos más explicados, más en detalle. Después les da algunas herramientas de código, no código, qué es un workflow, eh, herramientas visuales también para que ustedes puedan jugar, aprender. Todo tiene mucho repositorio de GitHub, mucha documentación. Perdón. Les explica cómo definir un agente. Entonces acá hay como una descripción de cómo hacer un agente, ¿no? Eh, qué elegir, si quieren elegir modelos en la nube, a los autoalojados, chiquitos, modelo propio, para qué, por qué. También una declaración. De vuelta flujos, más de personas, y antes de lanzar un servicio de API, como un checklist. Tipo, chequeemos esto que esté ok. Eh, y perdí mis tabs y voy a volver a la presentación. Y de ahí, de ahí vamos a charlar con Arturo. Creo que esa es la parte más importante. Voy a dejar de compartir para verlo a Arturo. Bueno, Dan, muchísimas gracias por la presentación. Y sí, pues los invito también a que puedan darle una mirada al paper, porque está muy, muy provocativo. Y este ejemplo que tienes en el website, cuando lo vimos también jugamos un poco con eso, está buenísimo. Yo tenía dos comentarios y a partir de algunas preguntas que con suerte pues empezamos a conversar sobre eso. El primer comentario era algo que tenías en una de las diapositivas, de hecho, lo comentaste, pero yo creo que es muy importante y tú decías, el propósito del framework es hacer que la integración de inteligencia artificial sea coherente cuando llegue el momento y no acelerarla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues la pregunta que viene casi de seguido es, ¿y qué podemos hacer para acelerarla, ¿no? Ahí había una de las preguntas que tuvimos en el segmento anterior. Yo creo que pasar por un tema de identificar, mientras se trabaja en el tema de calidad de datos, yo creo que, digamos, para escalar o para tener algunos primeros pilotos, identificar dónde hay bases de datos de buena calidad que estén vinculadas a infraestructura pública digital, que puedan ser apalancadas para estos primeros pilotos, porque si no, pues ya todo lo que habíamos hablado. Vinculado a eso, de hecho, era mi otra pregunta, que es, bueno, perdón, el otro tema, ahorita hago la pregunta, pero el otro tema era esta lógica, digamos, de bloques como funciones, ¿no? De hecho, hasta usabas las paréntesis y todo, de funciones, y luego los workflows, y luego los agentes. Si bien entiendo que se apalancan mucho en DPIs, también es cierto que en la región la implementación y el despliegue de las infraestructuras públicas digitales es, pues en algunos casos, por supuesto estamos hablando de 26 realidades distintas, pero hay países que todavía no tienen, digamos, una estructura o una arquitectura que se presta para eso, como lo entendemos, ¿no? Entonces, una primera pregunta es, ¿qué tanto se puede o no hacer en la medida, o es que estos países todavía no están en ese momento para aplicar el framework? Relacionado a eso, eh, y de nuevo, el framework me parece que es algo que puede extrapolarse de DPI y aplicarse a cualquier proceso, digamos, cualquier servicio.
de cara a ciudadanos o incluso internos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú eso de cara a digamos, al framework mismo, ¿no? Yo entiendo pues que desde el centro de DPIs tienes esta, eh, digamos, inclinación hacia construirlo alrededor de las infraestructuras públicas digitales. No sé si han pensado, o a lo mejor no, porque todo tiene que ver con infraestructuras públicas digitales, entonces al final del día abarca casi que toda la función pública, pero si no, ¿qué tanto lo ves tú como extrapolable a otras funciones o a otros servicios? Eh, y relacionado a eso, a eh, lo de los agentes, ¿no? ¿Qué tanto, si eso es así, qué tanto esta idea de los agentes, hasta dónde pueden llegar? ¿Qué tanto de la administración pública se puede agentizar? Ahí en tu presentación también uno de no me acuerdo ya si era uno de los bloques fundacionales o sectoriales, tenías uno que era revisión humana, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ves tú ese juego? Que creo que había una pregunta, de hecho, relacionada a eso en el segmento anterior, ese juego entre la relación ahora ya agente humano y cómo crees tú que podría trabajarse esa relación, esa interacción. Y por último, todo el tema de implementación, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, pues de nuevo, hemos trabajado juntos en varios países y hay retos, digamos, de andamiaje, ¿no? Institucionales, marco legal y regulatorio, etcétera. Y entonces, tal vez regresando por donde empecé, terminando por donde empecé, si quisiéramos tal vez trabajar un poco en efectivamente acelerar ese momento en el que la integración del framework pues sea coherente. O si tú ves que esto es una ruta que inevitablemente va a suceder. No sé si me explico. Sí, te explicas. Ok, voy por partes. Primero, sí creo que este framework puede aplicar a otras cosas que no es los de servicios públicos. Yo trato de escribir de las cosas que no sé y de las que no pregunto. Es por eso que tiene un sesgo del sector público. Eh, También tengo extremadamente claro que esto es un paper para ser destruido en N cantidad de tiempo. Es un paper de corto plazo, porque no tengo ni idea qué va a pasar con la inteligencia artificial en los próximos meses y los próximos años. Eh, y estoy muy feliz con la idea de que esto sea descartado y haya algo nuevo. Pero entiendo que este por ahí es un camino para hoy. Dicho eso, la primera pregunta de los países que todavía no están ahí, creo que la idea de ir hacia un más uno sobre las aplicaciones que hoy no son DPI, construir una capa arriba para de golpe tener un single sign-on, si tienes una base de identificación urgente, o tener una plataforma de partidas de nacimiento, de golpe hacer un upgrade a OpenCRSVS y de golpe poder emitir credenciales verificables, también puede ser una opción. Digo, creo que trabajando hoy en todo el mundo, siempre digo que América Latina tiene una velocidad extremadamente diferente y que pido disculpas a los participantes de África o Asia. No es una falta de respeto, es una realidad. Creo que América Latina va a un ritmo diferente a las otras regiones. Creo que los equipos de América Latina son extremadamente más creativos en cuanto en el sector público por falta de recursos. No es una cuestión de capacidad, son todos inteligentes y globales, pero creo que la falta de recursos, más allá del aporte del banco y todo eso, lo cual amamos y respetamos, pero la falta de recursos nos ha dicho creativos a los que hemos trabajado en el sector público en cómo solucionar las cosas. Eh, de hecho, la cantidad de software abierto y de comunidades que hay en la región tiene que ver con eso. Y eso es un asset, eso es un valor agregado. Y creo que Y eso es para salir. Sí, perdón. si puedo complementarte ahí, ¿qué tan, porque, a ver, contra eso está el hecho de que en la región tenemos mucho legacy, ¿no? Sistemas Ujú. preexistentes, procesos ya, digamos, ¿cómo se dice? Ingrained,
procesos ya, digamos, que son parte, digamos, de las Sí, sí, instituciones, con difíciles de raíces. cambiar, con raíces, enraizados en las instituciones. Por otro lado, pues en alguno de estos contextos que hablabas, es totalmente partes de cero casi, y es mucho más, pues a lo mejor más fácil implementar esta lógica de bloques, de flujos, de agentes. ¿Cómo ves tú esa lógica aplicándose en entornos donde ya existe algo que pues, no será lo más eficiente del mundo, pero pues Pero eso no funciona? va a cambiar. Digo, yo siempre digo lo mismo. Es mentira que arrancamos en un greenfield. La realidad todos tienen legacy. No, Incluso de acuerdo. Estonia tiene sistemas de hace 30 años. Y yo siempre digo lo mismo. No hay suficiente dinero y tiempo en el mundo para rehacer el legacy. No lo hay. Eso es, sí, no lo hay. Entonces, ¿cómo podemos hacer con lo que tenemos hoy para tener el upgrade necesario para avanzar? ¿Ok? ¿Cómo podemos pensar, digo, con integrarnos a agentes? Digo, ¿es posible agentizar la función pública? Sí, depende de la gente de la función pública que entienda cuál es la mejor herramienta para hacerlo. Yo creo que hoy, si tenés una aplicación móvil donde vos haces un requerimiento de, no sé, un beneficio social y después hay un humano que lo aprueba, la diferencia con eso es que por ahí yo te subo toda la data en un chat de WhatsApp y eso lo procesa y hay algo que empuja a un sistema de gobierno para que alguien del sistema de gobierno apriete un botón y después ese mismo botón empuje algo a la gente y le diga a la gente, avisarle a Arturo que su beneficio está ok. Ese diseño es de los equipos de gobierno. Creo que lo que les permite a una gente es, digo, para mí la gran revolución es que la gente va a dejar de escribir, va a empezar a mandar audios. Y después digo, imagínate la parte de incluir gente que pueda explicar lo que quiere sin tener que escribirlo porque no sabemos. ¿Entendés? Imagínate los adultos mayores que puedan explicar algo en un audio y que después una gente lo traduzca a texto y te llena el formulario y la gente como la cantidad de reducción de datos mal completados que hay en formularios. Digo, también pensemos digo, no todo es como rocket science, no es que vamos a mandar un cohete a la luna. Pensemos en esas mini cosas de la fricción de la burocracia que hace que tengas un pésimo día porque llenaste mal un formulario. No, claro, pero pues entonces sí hay un espacio para ir implementando esto de manera Sí, gradual re, sobre, claro. ok, está, Es que, de vuelta, todo tiene que ver como una herramienta para qué se usa. Digo, si nosotros pensamos que esto va a ser Terminator 2 y vamos a la revolución de las máquinas, no. Para los que lean el paper arranca con una escena de Matrix, de película del 99, para la gente vieja, les pido disculpas, para los jóvenes. Hay una escena donde Keanu Reeves aprende Kung Fu porque le meten un disquete. Eso hoy es un skill. O sea, es esa simplicidad de concepto. Entonces, creo que hay cosas que la inteligencia artificial en cuanto a servicios va a ayudar un montón y por ahí no tenés que hacer un mega sistema, por ahí solo ayudaste a que alguien llene un formulario mejor, ¿entendés? de acuerdo, de acuerdo. No, tal vez Y ¿entendés? Entonces, la capita es mínima, pero el paso es gigante. tal vez lo que yo estaba tratando de decir, tienes razón esto de, ya sé Kung Fu, ¿no? Am, o sea, por un lado, se puede generalizar, como dijiste, pues a mi pregunta, se puede generalizar a otros temas, y luego también se puede, donde sea necesario, o donde no sea necesario, mejor dicho, prescindir de la IA. O sea, no todos los bloques tienen que ser de IA. 100%, Entonces, esta idea 100%. simplemente de tener bloques, microservicios, aplicar la lógica de microservicios a la prestación de servicios públicos, yo creo que es muy valiosa y en todo caso nos exhorto en este contexto obviamente pues estamos hablando de DPI, CIA y la intersección, pero la lógica yo creo que es algo que se puede extrapolar muy Obvio, fácilmente a servicios 100%. públicos en general. Y la pregunta ahí, Arturo, siempre tiene que ver, yo por lo general lo que tratamos de explicarle a los gobiernos cuando trabajamos, y también yo lo hacía cuando yo trabajaba en el sector público, siempre la pregunta ¿es esta la mejor herramienta para solucionar el problema? Si la respuesta es tal vez, miremos más. ¿Entendés? Sí, Digo, vuelvo,
Sí, sí, sí. O sea, hemos tenido muchas Y va por reuniones tú y ahí. yo, hemos tenido muchas reuniones tú y yo donde en su momento era, queremos hacer algo con blockchain, queremos hacer algo Bueno, con IA, co- queremos hacer, ¿qué quieren hacer? Y no sé, pero queremos hacer algo. Entonces, darle la vuelta a eso que suena muy obvio una vez que lo dices, creo pues somos conscientes de que no es tan sencillo, pero forma parte de este enfoque, ¿no? El ser muy fit for purpose en la aplicación de este framework. Eh, bueno, no sé, Julia, si hay pregunta, o Dan, no sé si sí, quieres no, decir algo no, no, más. creo que es eso. Creo que solo para cerrar, creo que, y yendo al tema de código para desarrollo, lo hablábamos antes en la previa. Creo que nunca en la historia de la humanidad tantas personas estuvieron produciendo código como hoy. Todos, un ratito, no sé cómo. Y eso es fantástico. O sea, todo el mundo, todo el mundo entiende, todo el mundo ahora de golpe sabe tirar en una terminal un comando de GitHub o un comando de invocar algo. Eso es buenísimo. Bueno, entonces, perdón, te hago una pregunta que está en el paper mencionado y tal vez sería interesante discutirlo. Mencionaste algo sobre el malware, ¿no? Pero hay, ¿qué otro, sin entrar en los agujeros negros, ¿no? Pero, digamos, a nivel de riesgos, porque, claro, se está generando mucho código abierto, se está generando más código que nunca. Es como lo de los papers de investigación, ¿no? No sé qué, hay estadísticas también de cómo ha subido exponencialmente el número de trabajos de investigación, porque claro, y ahora tienes asistentes que te los escriben, y luego tienes muchas revistas que tienen que despublicar papers porque encuentran que mucho de lo que se decía pues no estaba ajustándose a lo que mostraban los datos de la investigación y otras cosas. Entonces, ¿qué tanto puede eventualmente pasar esto, ¿no? Que ante el crecimiento exponencial los mecanismos de control y de supervisión no se puedan ajustar a tiempo. Hablábamos de ciberseguridad, pero no sé si hay algún otro riesgo que tú No, veas en esta bueno, tendencia. como creo que siempre la regulación corre desde atrás en todas estas cosas nuevas. Creo que sí, en algún punto podernos conectar a cualquier aplicación que está ahí dando vueltas va a generar cierta necesidad de que, digo, haya cierta verificación de alguna cosa en ciertos marketplaces. Digo, de vuelta, los grandes vendors de inteligencia artificial tienen marketplace, donde vos podés descargar ciertas cosas. El mundo open source tiene sus lugares donde los repos de confianza los encontrás. Digo, yo voy a codeando para el desarrollo del BID, o si quiero algo que no está en ese catálogo, que es raro porque suele tener todo, voy al catálogo de DPGA que me garantiza que tiene una comodidad. Creo que ese filtro natural es algo que todavía no vimos que tiene que estar. Creo que es importante entender la capacidad. Yo, yo no creo que inteligencia artificial viene a reemplazar a la gente. Creo que es importante que entrenemos a los equipos de gobierno un montón a pensar y a diseñar, a mostrarles que hoy tienen herramientas para hacer lo que tenían ganas de hacer toda la vida y a veces no podían. Eh, Creo que es súper importante eso. Creo que ahí está la clave de la soberanía, en poder hacer las cosas y no depender de alguien. Eh, Creo que va por ahí. Y después hay un gran desafío para todos, el sector público y los grandes bancos de desarrollo, de cómo se contrata esto, cómo se paga esto, cómo va esto en una línea presupuestaria. Digo, hay un montón más de cosas, pero creo que podemos ir a las preguntas que por ahí pueden ser más ricas. No, increíble esa discusión de los dos. Creo que muchos de nosotros a veces quieren ser una hormiguita para escuchar algunas conversaciones y hoy logramos hacerlo, así que me quedé súper contenta. Tenemos aquí una pregunta de Luis, que es de Brasil, que creo que puede ser aplicable a cualquier país de la región que tenga ese modelo federalista, ¿no? Él está en un municipio y quiere entender un poquito cómo él puede sacar ventaja de la infraestructura pública digital creada por el gobierno nacional utilizando herramientas nuevas como inteligencia artificial. Y aquí creo que más un brainstorming que una respuesta concreta, pero nos encantaría
escuchar de su opinión. Total. Obrigado, Luis. La verdad es que las ciudades son, a mí me encantan las ciudades. Son mucho más cercanas a los ciudadanos que los gobiernos nacionales. Hay uno vive en ciudades, más allá de uno vive en un país, vive en ciudades. Y creo que si tomás el ejemplo, no sé, si en el caso que fuera disponible, si Gov.br lo pudieras integrar en tus servicios, si tuvieras una verificación de identidad, y después podrías construir integrar tus propios servicios del Estado municipal, del gobierno municipal, en tus agentes, y para que tus residentes interactúen, no solo tus ciudadanos. Creo que eso es viable. Eh, Vuelvo al diseñar el caso de uso, el para qué. Creo que eso, si empezás diseñando eso, creo que ese es el camino más lógico de entender. Bueno, este es el caso de uso, estos son las cosas que necesito para hacer este caso de uso. Y eso te va un poco a marcar qué es posible que no. Yo simplemente agregaría ahí que por definición, digamos, por definición, las infraestructuras públicas digitales están hechas para integrarse de manera fácil, digamos, a servicios, bienes y servicios o prestación de servicios, tanto por el sector público como el privado. ¿A qué me refiero? A que justamente la idea de tener una identificación digital no es el enfoque, digamos, un poco más tradicional que había de gobierno, de un single sign-on del Estado, sino que es un servicio que le permita a públicos y privados reconocer que cuando Arturo dice que es Arturo, hay alguna manera de probar que efectivamente él es él. En Ujú. esa lógica, la integración de niveles y de estamentos subnacionales a un servicio brindado a nivel federal debería ser mucho más sencilla que antes, porque deberíamos estar hablando de estándares públicos, de estándares abiertos, de servicios que te permitan montarte sobre esas infraestructuras públicas digitales. Entonces, si yo quiero poner una tienda para vender, no sé, lapiceros, yo podría conectarme a un servicio de autenticación que es una infraestructura pública digital, que me deja ver que cuando entra alguien diciendo que es Arturo y que quiere comprar 400 lapiceros, es Arturo. Y que cuando quiere pagar, paga usando la plataforma de pago, bueno, en el caso de Brasil con Pix, y que yo puedo obtener información financiera para ver si es que paga sus cuentas y qué sé yo. Esa es la idea de la infraestructura pública digital. Entonces, integrar sobre esos bloques debería ser más sencillo incluso que en otras lógicas, ¿no? Bueno, aquí un paréntesis. Tienen muchas preguntas pidiendo apoyo para la implementación de sus casos específicos. Y les comento que además de tener el contacto de las dos instituciones, en el cuestionario que van a compartir en el final, tiene una pregunta que dices si quieres se contactar con alguna de las organizaciones y se permiten que compartamos su contacto con los panelistas. Entonces, si ponen ahí, si quieren el apoyo de CDPI, del BID, ahí vamos a compartir sus contactos y sus solicitaciones con Dan y con Arturo. Entonces, ahí creo que el mejor camino para eso. Pero aquí Marco Pacheco tiene una pregunta para Arturo. Eh, ¿Puedes compartir su experiencia trabajando, creando o implementando protocolos de interoperabilidad para las bases de datos? Debería ser una prioridad estatal antes de siquiera pensar en implementar inteligencia artificial. Veo Xrow, por ejemplo, podría compartir información con nosotros, podría compartirse información con instituciones como el propio BID y viceversa. Eh, a ver, en el mundo ideal, digamos, como decía Adán, digamos, esto debería implementarse sobre una base de datos de calidad. ¿Sí? Lo cierto es que hoy en día, yo creo que no es ningún secreto, en todos los departamentos, de todos los gobiernos, de todos los países de la región, se está usando ya inteligencia artificial. Validada y apoyada por las entidades
o simplemente porque pues, la están usando. Entonces sí hay que ser conscientes de mejorar la manera en la que se está usando y a la vez trabajar en el tema de la calidad de datos. Sí, o sea que, digamos, la secuencia, si bien es ideal y hay que ver en qué casos no se puede hacer sin calidad de datos, en la práctica yo creo que es un poco más de trabajar en paralelo y identificando casos de uso donde se puede ir testeando, implementando y para los otros ir creando como conciencia respecto a los riesgos de montarlo sobre bases de datos que no tienen un nivel de calidad adecuado o de simplemente no hacerlo. Sobre el tema de interoperabilidad, algo que siempre decimos es la parte técnica, no quiero minimizarla, pero no es lo más complicado. Lo más complicado en materia de interoperabilidad es sentar a las partes y ponerse de acuerdo. Cuando uno llega a un espacio de coordinación, casi por definición uno va a salir con algo distinto a lo que trajo, porque pues, es un espacio de coordinación. La coordinación tiene costos de corto plazo y beneficios de largo plazo. Y a veces esos beneficios de largo plazo no necesariamente los vamos a ver en nuestro periodo de administración o en nuestro horizonte en la posición. Y eso genera incentivos perversos a no coordinar. La interoperabilidad requiere coordinación. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y tenemos que ser, digamos, humildes como para poder aceptar que probablemente yo me voy a comer los costos y los beneficios se van a ver después. Y tal vez yo no voy a estar para conocer los beneficios. Pero si no se hace, no se hace. Entonces, puedo tener una plataforma de interoperabilidad, puedo tener, no sé, a un equipo de lujo implementándola, pero si nadie se sienta a discutir un diccionario semántico, si nadie entiende que cuando yo digo nombre me refiero a primer nombre, espacio, segundo nombre, coma, primer apellido, espacio, segundo apellido, y cada uno tiene una definición de nombre distinta, no sirve de nada tener la tecnología punta y qué sé yo, los equipos y la infraestructura. Entonces, sí quiero enfatizar eso de nuevo, no porque lo otro sea dado, pero es mucho menos complejo que, en nuestra experiencia por lo menos, sentarse con las personas con las que hay que sentarse a coordinar y que salga, digamos, un trabajo, un producto de ese trabajo. No sé, ahí Dan, ya poniéndote el Sí, sombrero de exfuncionario, no eh, sé si hay algo más que quieras agregar. no, coincido totalmente. Digo, la discusión de estar en la era del runtime AI con AI ejecutando cosas sin saber, digo, vamos más atrás, no inteligencia artificial. La mayor red de intercambio del mundo de datos del sector público es WhatsApp. Todos están cambiando documentos clasificados, te mando este PDF, miralo, es WhatsApp. Digo, informalmente, es como una informalidad gigante. Lo mismo pasa con inteligencia artificial. Todos la están usando de una manera individual, lo cual está buenísimo. Está bueno para la administración en los países que entiendan que eso es un valor agregado y no repitan los errores del pasado, donde tener el mail en la nube era un problema, donde buscaban cerrar. La verdad que estamos en una velocidad gigante. De hecho, vi una pregunta de qué opinas de la ISO, no sé qué, la de la 40001, que es una ISO que define el estándar de cómo hacer un sistema de inteligencia artificial. Es del 2023 y no tiene una actualización. Digo, es una ISO, está buenísima. ¿Qué opino? Está bien, es una ISO, la hizo gente más inteligente que yo. Ahora está vieja. Digo, lo que cambió del 2023 a hoy es tremendo. Digo, productivamente. Entonces, creo que vuelvo sobre la idea de aprender y ver cosas nuevas. No sé ustedes, pero yo aprendo. Hace un montón que a mí no me pasaba aprender. Y estoy viejo, entonces la sensación de hacer algo nuevo por primera vez está buenísimo, en especial en tecnología. Sí, yo ahí lo que rescato, para enfatizar lo que estás diciendo, Dan, crear espacios de experimentación a cualquier nivel de la administración pública
se ha dicho mucho, digamos, Sandbox, digo, pero sí, es importantísimo. nuestro próximo paso con el paper, ya con el sitio, es ahora estamos evaluando construir un sandbox público para que así como hice el simulador, que en realidad es un JavaScript bien hecho por inteligencia artificial, no por mí, eh, es hacer un sandbox en la nube para que puedan construir estas cosas los gobiernos y jueguen. Creo que es importante probar en entornos controlados antes de ir a jugar con los datos de verdad. Bueno, no se hace súper corto el tiempo, tenemos 5 minutos, así que no nos da tiempo de respondernos ninguna pregunta. Todavía tenemos unas 20 preguntas, pero no nos da tiempo. No sé, Arturo o Dan, si quieren pasar un mensaje final antes de cejar. Del lado nuestro, felices de contactarnos con los países que quieran explorar esto. El paper es nuevo, con lo cual, nada, felices, felices también si tienen comentarios, ideas, cosas en contra, cosas para mejorar, también lo mismo. Eh, Puedo dejar mi mail, LinkedIn, si eso sirve. Eh, pero sí, felices de eso. Y gracias por el tiempo y el interés, sobre todo el banco, por generar este espacio. Al contrario, Dan, yo pues repito, pues del lado del banco lo mismo que ha dicho Dan, dispuesto a apoyar. Digamos, si tienen alguna pregunta, encantado. Si hay alguna pregunta que no pudimos contestar, había una serie de preguntas relacionadas a infraestructura soberana y a toda esta discusión sobre dónde y por qué y si sí o no, nube, etcétera, que yo creo que valdría la pena haberle dedicado un poquito de tiempo, aunque Dan contestó algunas de esas preguntas. De cara a la presentación, digamos, al framework, pues me quedo con lo que hemos estado diciendo tal vez en este último bloque, y es que es un framework muy flexible y yo creo que aplicable a muchas, digamos, instancias de la administración pública, con AI, sin AI, con DPI, sin DPI, esta idea de microservicios aplicado a la prestación de servicios públicos, creo que es una manera de ver el diseño de esos servicios que puede ayudar a entender tal vez cómo destrabarlos y cómo mejorarlos. Muchas gracias a nuestros dos ponentes increíbles. Escuchar su experiencia, su perspectiva y aprender mucho, la verdad, en este evento.